Han escuchado probablemente desde niños y en esta época más todavía. Pero creo que estarían de acuerdo conmigo en que aunque la escuchamos tantas veces, hay tanta confusión en cuanto a quién es Jesús. Hay de todo en nuestro mundo hoy, ¿no? Tenemos personas que piensan en Jesús como una leyenda para niños, parecido a Papá Noel, solamente que con un escenario distinto, que tiene algún detalle histórico, pero no es más que solamente la excusa para la celebración. Y muchas personas piensan que lo que acabamos de ver es algo inventado por alguien que tenía algo en mente que quería lograr. Para otros, Jesús es una persona que vivió, que hizo cosas buenas, que enseñó cosas buenas, que representa amor, representa esperanza, representa paz. Y por eso es bueno hablar de Jesús en esta época, porque Jesús significa eso. Significa reconciliación, significa armonía. Y eso es lo que todos quieren, ¿no? Entonces Jesús es un símbolo, es un ícono de cosas que gente valora y por eso lo va a recordar y lo celebra. Bueno, hay gente que piensa que Jesús es algo que debe dejarse atrás. Hay mucha gente que piensa que Jesús es algo que fue bueno para una época de la historia humana, pero que hoy ya no hace bien traerlo a la mente. Capaz que se dan cuenta de que Jesús cada vez es menos parte de la Navidad. Cada año la gente olvida más lo que se celebra. Y esto no es casualidad, hay mucha gente que piensa que Jesús tiene que desaparecer, porque Jesús es divisivo. Cuando una persona habla de Jesús, está dejando afuera a los que no creen en Jesús. Hay muchas religiones en el mundo y las religiones tienen que convivir, así que cambiémosle el sentido a la fiesta. Hagamos algo que no sea ofensivo para nadie y hablemos de los valores de la Navidad, pero no de la persona de Jesús. Así que hay muchas cosas que se dicen en cuanto a Jesús. Bueno, quiero que hoy volvamos a recordar, gracias Juli, ¿cuál es la verdad en cuanto a Jesús? Justamente el Evangelio de Lucas es un libro que se escribió con ese fin. Si me acompañan a Lucas, vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 2. Y Lucas no es una persona ingenua, no es una persona sin educación. Lucas es un hombre conocido en su época como un gran médico. Y probablemente Lucas nació y creció en una ciudad al norte de Jerusalén, ahí en Antioquía, y en algún momento él escuchó hablar de Cristo y él creyó que era verdad. Él entendió el mensaje y respondió a ese mensaje, creyendo en Cristo como su Salvador, y su vida cambió. Tanto cambió su vida que él dedicó muchos años de su vida a salir por el mundo con un nombre a predicar acerca de Jesús. Él fue un compañero de misiones del apóstol Pablo. Y después de muchos años de haber recorrido el mundo, Lucas sentía una carga. Y era poder aclarar algunas cuestiones en cuanto a la persona de Jesús. Porque esa es la esencia del cristianismo. Si el cristianismo se levanta o cae, depende de esta persona, de Jesús. El cristianismo no es una serie de valores solamente, no son cosas lindas que decimos y sentimientos hermosos que nos deseamos. El cristianismo tiene que ver con una persona, con Cristo. Y lo que creemos de esa persona es muy importante. Y Lucas decidió escribir, redactar un libro para explicarle a alguien que él amaba mucho detalles en cuanto a la persona de Jesús. Eso lo puedes leer en los primeros versículos del Evangelio de Lucas. Pero no era solo para él. Lucas esperaba que muchos más leyeran este libro y que entendieran quién es verdaderamente Jesús. Él no se lo tomó así nomás a escribir esto. Muchos años él dedicó investigando acerca de Jesús. Él hizo muchas entrevistas, habló con mucha gente
que vio a Jesús, que habló con él, que vio sus milagros. Y haciendo todo esto, él llegó a lo que hoy vamos a leer. Después de haber investigado, muchos de los que él les preguntó eran judíos. Lucas no era. Él venía de un trasfondo gentil. Pero él había investigado. Y después de investigar, él quiso contar los detalles que a él le convencen y al mundo deben convencer de que Jesús es quien dijo ser el Salvador del mundo. Lucas, como a diferencia de los demás evangelios, como él investigó todo esto, muchas de las cosas que aparecen en el evangelio de Lucas no aparecen en ningún otro evangelio. Si vos revisás la historia que vamos a leer hoy, nadie más la contó, solamente Lucas. Especialmente los primeros 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas, que son bien largos, son capítulos donde casi todo lo que él pone es solo él el que lo cuenta. Y especialmente en el nacimiento y los primeros momentos de la vida de Jesús. Así que les pido que me acompañen a Lucas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 35, donde Lucas nos va a contar la historia de un hombre que no va a ser conocido por sus grandes hechos, pero va a ser conocido por un encuentro que él tuvo con Jesús mucho antes que él empiece a hacer milagros. Y vamos a escuchar a este hombre hablar acerca de Jesús y vamos a escuchar su testimonio que nos va a contar quién es este niño. Vamos a empezar en el versículo 21 y dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Como les decía, Lucas está explicándonos quién es Jesús. Y en este estudio, en los minutos que tenemos, quiero mostrarte 3 principios que Lucas nos va a mostrar en cuanto a quién es Jesús. En primer lugar, si tenés tu apunte, podés completar. Jesús es un verdadero israelita sujeto a la ley. Jesús es un verdadero israelita sujeto a la ley. Es verdad que la promesa de un Salvador vino mucho antes que existiese el pueblo de Israel. Vino en el tiempo del huerto del Edén. Después que el hombre cayó, por primera vez, Dios le anunció al hombre de que iba a venir un Salvador, que iba a vencer a Satanás, iba a destruir todas las obras de Satanás. Desde ese día, los hombres esperaron a ese Salvador.
Una línea de fe existió a través de toda la historia de la humanidad, donde padres les contaban a sus hijos y les decían que en algún momento, en cualquier momento, ese Salvador iba a aparecer. Pero después de mucho tiempo, Dios se le apareció a un hombre llamado Abraham y le dijo que era a través de él que iba a venir el Salvador. Le dijo a Abraham que a través de la simiente de ese Salvador iba a venir bendición a todo el mundo y que iba a formar una gran nación. Y esa nación iba a vivir en una tierra especial. Y a través de esta nación Dios iba a traer ese Salvador. Y de Abraham salió esta nación, el pueblo de Israel. A partir de Génesis capítulo 12, toda la historia de la Biblia se centra alrededor de esta nación. Y nos muestra cómo Dios preparó a este pueblo para que ellos entendieran quién iba a venir a rescatarles. Dios les preparó de muchas maneras. Les preparó mostrando la necesidad que tenían de un Salvador. Les mostró la desesperanza que habría si Él no mandaría un Salvador. Y se lo mostró mostrándole imágenes de cómo iba a ser ese Salvador. A través de los profetas, por muchos siglos, el pueblo de Israel escuchó muchas palabras de parte de Dios. Y el pueblo de Israel sabía que tenía que venir de parte de ellos como nación, o dentro de esta nación, ese Salvador. Así que cuando arranca esta historia, no nos sorprende que Lucas nos explique que Jesús es un judío auténtico, con todo lo que un judío es y todo lo que un judío hace. En los primeros versículos vemos 3 ceremonias judías muy características, muy importantes, que se tenían que hacer cuando nacía un niño. Y vemos que Jesús las cumplió. Arrancando en el versículo 21, vemos la circuncisión de Jesús. De todo lo que podría llamarse la señal de un judío, esta es la señal más importante. Es la señal del pacto. Es lo que identifica a una persona como dentro del pueblo del pacto de Dios. Y Jesús, tal como cualquier otro niño judío, dice que cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Tal como todos los demás, Jesús fue circuncidado. ¿Qué es esto de la circuncisión? Ya pasamos en algún momento en nuestro estudio del Pentateuco por este tema de la circuncisión, pero solo se los repaso. La circuncisión era una pequeña cirugía que se le hacía a todos los varones en el pueblo de Israel. Circuncidar significa echar fuera, así que la cirugía era muy simple. Se cortaba un pedacito de piel de este niño y se la tiraba, se le echaba fuera. Bueno, el pedacito de piel era no era cualquier pedacito de piel, venía de una parte íntima y que era una marca del hombre judío. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, Dios le dijo a Abraham que esta iba a ser la señal del pacto que había hecho con él, así que ser circuncidado lo que significa es ponerse bajo el pacto de Dios. Ahora, el pacto de Dios con Israel, ya lo venimos estudiando hace mucho en el libro de Deuteronomios. Era un acuerdo que Dios hizo con Israel. El pacto de Dios con Israel eran promesas y demandas. El pacto, ser un judío, significa que yo me sometía a eso. Que yo aceptaba todas las promesas de Dios y que yo me sometía a todas sus demandas. Circuncidarme significa que yo estoy obligado a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Por eso es que en el libro de Gálatas, Pablo les habla a los que piensan salvarse porque se circuncidaron y le dicen, no entienden nada ustedes. Porque el día que vos te circuncidaste, lo que dijiste fue que ibas a cumplir toda la ley. Y si vos estás bajo la ley te va a destruir porque nadie puede cumplir toda la ley. Pero acá hay un niñito especial, un niño como ningún otro. Un niño que nació sin pecado y que es el único capaz de cumplir toda la ley. Así que Jesús voluntariamente y simbólicamente con su familia entra en esa relación. Él está obligado a cumplir toda la ley y Él la va a cumplir. Jesús vino a este mundo no con excepciones. Él vino a cumplir las demandas que nadie más podía cumplir. Él vino a cumplir toda la ley. Así que comienza su vida con la circuncisión, que le pone bajo el pacto, que le hace parte de esta nación judía
y que le pone bajo la demanda de tener que cumplir toda la ley. Ahora, la circuncisión tenía otro sentido también, y ustedes capaz se lo acuerdan, era un símbolo de purificación. Era la idea de que para ser del pueblo de Dios yo tengo que librarme del pecado. Jesús no tenía pecado. Pero aún en su vida natural, Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley. Él le dijo a Juan, cuando Juan no lo quería bautizar en el río Jordán, ¿se acuerdan? Le dijo estas palabras: es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús tenía que circuncidarse, no porque se estaba asumiendo de que él era pecador, sino porque eso demandaba la ley. Y Jesús no tiene excepciones. Él entra en la relación del pueblo de Israel circuncidándose. No solo que lo circuncidaron, en el versículo 22 nos va a hablar de cómo María cumplió el rito de la purificación. Esto es algo interesante también porque lo estudiamos en el libro de Levítico. Cuando una mujer daba a luz, según la ley, ella tenía que pasar 40 días aislada para purificarse. Durante esos 40 días ella la tenía como inmunda, la llamaba la Biblia. Significa que no podía venir al templo, ni podía tener ninguna actividad religiosa, no podía tocar a nadie, porque si no lo iba a contaminar. ¿Y por qué se quedaba inmunda una mujer después de dar a luz? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el pasaje? Que había una razón simbólica en esto. En un sentido, Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel que la llegada de este niño, con toda la alegría que eso trae, contaminaba a la mujer que lo trajo. En un sentido, Jesús está mostrando el Dios le mostró al pueblo de Israel que la contaminación del hombre es profunda. La contaminación del hombre viene desde el nacimiento. Tan contaminado está el hombre que el niño hizo inmunda a su madre por 40 días el día que nació. Este es el concepto del Antiguo Testamento. ¿Y por qué María se purifica? A María se le dijo que Jesús era santo. Pero de nuevo, Jesús no tiene excepciones. Y ellos viven bajo una ley que así lo demanda. Jesús entró al mundo como si fuese a ser un simple mortal. Jesús entró al mundo como si fuese a ser uno más de la nación. Él se sometió a todas las leyes de la nación y su mamá, en este caso, está siguiendo este rito de purificación. Y por 40 días ella se mantuvo aislada, tal como lo demandaba la ley, y dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Así que bueno, ahí está la tercera ceremonia. Primero, Jesús fue circuncidado. Segundo, María fue purificada. Y en tercer lugar, Jesús fue presentado. ¿Qué es esto de presentarlo al Señor? Bueno, ¿se acuerdan que el día que Israel salió de Egipto, esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por todo el país matando a todos los primogénitos? Pero Dios le dio un camino, le dijo: miren, si agarran este cordero y pintan las puertas de sus casas, el ángel de la muerte va a pasar, no van a morir los primogénitos. Y de esta manera yo voy a librar a toda esta nación, con esta última señal. Y pasó así. Todos los que tenían sus puertas pintadas, en esa casa no entró el ángel de la muerte y los primogénitos no murieron. Ahora, al no morir los primogénitos, después que pasó el ángel de la muerte, Dios le dijo así a Israel. Le dijo: bueno, ahora que los primogénitos no murieron, ellos van a ser míos. ¿Por qué son míos? Bueno, porque deberían haber muerto. Yo los redimí, yo los rescaté. Y como yo los rescaté, ahora me pertenecen. Y a partir de ese día, Israel, de ahí en adelante, cada primogénito que nace en Israel tenía que ser dedicado a Dios. Dedicado a Dios significa que iba a ser puesto en las manos de Dios para que Dios use y haga lo que quiera con este niño. Y ustedes se acuerdan que hubo un momento en el desierto donde Dios hizo un trato con Israel. En realidad ya lo tenía planeado, pero Dios cambió las pautas y dijo: bueno, vamos a hacer así. La tribu de Leví yo la voy a tomar en lugar de todos los primogénitos. Los levitas van a ser los que los primogénitos deberían haber hecho. Los levitas van a ser míos y todos los primogénitos van a tener que pagar dinero de rescate para recordar que son míos, que me pertenecen a mí, pero que hay alguien que está tomando su lugar en el lugar del servicio. Así que a partir de ese día, por el resto de los siglos,
Cada vez que nacía un niño primogénito en Israel, lo que hacían los padres era llevarlo al templo, después de 40 días, para no contaminar el templo. Cuando entraba en el templo, había un sacerdote que se les presentaba y llegaban, digamos, imaginémoslo así. En el caso de María, ella vino con José y el bebé, y llegaron a la puerta oriental del templo, que tiene un nombre, se le llama la puerta de Nicanor, y ahí en esa puerta del templo estaba parado el sacerdote. El sacerdote les preguntaba, ¿circuncidaron al niño tal como lo demanda la ley? Sí, lo circuncidamos. ¿La madre se ha purificado? Sí, se ha purificado. Entonces, le pedía que le entregue los dos, o el animal para el sacrificio, que podía ser un cordero o 2 tórtolas, 2 palomitas. Le entrega, en este caso 2 tórtolas le entregó José y María. El sacerdote le quebraba el cuello sin arrancárselo del todo, y con su sangre, con la sangre del animal, de la tórtola todavía chorreando, se lo echaba arriba de María. De esa manera ella era purificada. Después de ser purificada, María y José tenían que pagar un precio por el rescate de Jesús. En un sentido, el rescate significaba esto, ¿no? La redención. Jesús tenía que ser de Dios, pero ahora tenían que pagar un dinero. Algo interesante del pasaje es que no se nos dice que se haya pagado el precio para sacar a Jesús de esa situación en la que Él era propiedad de Dios y iba a ser usado para los propósitos de Dios. El pasaje no nos dice que eso haya sido hecho. Lo que dice el pasaje es que María y José lo presentaron a Jesús. En el sentido de fue entregado para un uso que ellos sabían cuál iba a ser. María había escuchado, José también, de parte del ángel, qué iba a hacer Jesús. Y en este momento ellos vienen a cumplir con esta función. Como papás, entregar a este niño diciendo, no nos pertenece, no es nuestro, es de Dios. Y va a ser usado para sus propósitos. Bueno, todos estos ritos tenían grandes símbolos para la nación de Israel. Y Jesús los cumplió. Jesús es el que cumple la ley, bajo la ley. Jesús es el que va a ser el instrumento de Dios para propósitos especiales de Dios. Y Jesús va a ser el que va a traer purificación real al pueblo. Bueno, Jesús llegó al mundo como un judío, como cualquier niño judío, pero no era cualquier niño. Porque ese día, en ese lugar donde tantos niños venían constantemente, pasó algo distinto. Pasó algo que nunca pasó con ningún otro niño. Y aparece en el versículo 25. Arranca el versículo 25 diciendo así, y he aquí, y paren ahí un poquito. Porque esa expresión, cada vez que vos la encontrás en tu Biblia, he aquí, tenés que subrayarla con rojo. Bueno, no sé si la tenés que subrayar con rojo, pero tenés que resaltarla en tu mente. Porque es la forma en que el autor tiene para decirte, presta atención. He aquí es un recurso del lenguaje para traer toda la atención sobre algo muy importante que se va a decir. Y esta expresión, he aquí, te pone toda la atención sobre un personaje. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Me encanta cómo la Biblia rompe todos los esquemas. Porque en Jerusalén había en ese momento otros hombres mucho más importantes que este, a los ojos de la gente. Alguien podría haber pensado, bueno, tal vez Lucas tendría que haber dicho, he aquí, el rey estaba en Jerusalén. O he aquí el sumo sacerdote en Jerusalén. He aquí tal vez alguna de las personalidades más influyentes de Jerusalén. Pero Lucas dice, he aquí Simeón. Esta es la forma que Dios tiene de mostrar que lo que para el mundo es sublime, Él lo rechaza. Y lo que es valioso para Dios son cosas muy distintas a las que el mundo exalta. Acá hay un hombre muy especial. No sabemos mucho de él. Lo único que sabemos es que vivía en Jerusalén. Hay algunos que dicen, algunos que creen que Simeón era un sacerdote, porque justo se lo encontró ahí en el templo, pero no necesariamente.
Es más, el pasaje da a entender que él no hubiese venido al templo si no hubiera sido por algo especial que pasó. Entonces, no sabemos nada de él. Es un hombre más. Pero Dios va a decir cosas muy importantes de este hombre. Cosas que para Dios son muy valiosas. Fíjate cómo lo describe. Había un hombre llamado Simeón. Bueno, la palabra Simeón significa uno que escucha. La idea sería uno que escucha y obedece, uno que recibe, uno que escucha la palabra de Dios. Eso significa el nombre Simeón. Y este hombre, mirá las descripciones que se dicen 4 cosas de él. Justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, se dicen 3 cosas y se agrega al final uno que envuelve todo lo demás. Fíjense, 3 cosas que se dicen de este hombre. Era un hombre especial, Simeón. Simeón era un hombre justo. Esta palabra se usa muchas veces en la Biblia. Acá estamos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento su correspondiente se usa para hablar de algunos hombres como por ejemplo Noé. Se habla de Noé como un hombre justo, se habla de Daniel como un hombre justo, se habla de Job como un hombre justo. ¿Y qué es un hombre justo? Un hombre justo es un hombre que vive de acuerdo a la ley de Dios. Es un hombre que cuando vos lo mirás de afuera, las cosas que él hace son cosas que Dios aprueba. Un hombre justo se conoce por las cosas simples. Un hombre justo se conoce por cómo él es íntegro y no defrauda. Es un hombre que paga sus impuestos, es un hombre que no miente, es un hombre que es leal, es un hombre que no rompe con las leyes. A la vista de la gente, este hombre vive una vida que va de acuerdo a las demandas de Dios. Y este era Simeón. Simeón era un hombre justo. Lo segundo que se dice es que es un hombre piadoso. Es importante que estas 2 cosas vayan juntas, porque aún en el tiempo de Jesús había personas que aparentaban ser justas. Los fariseos, a la vista de la gente, por ejemplo, ellos eran intachables. Tal como Simeón, ellos no rompían ninguna ley. Nadie le podía señalar nada porque todo lo que hacían parece que lo hacían bien. Pero había un problema con los fariseos. Ellos eran sepulcros blanqueados. Por afuera ellos obedecían, pero por adentro sus pensamientos, sus intenciones estaban todas retorcidas. Y Dios los confronta a ellos, son hipócritas. Pero Simeón era distinto. Él era justo y piadoso. La palabra piadoso tiene que ver con la relación que él tenía con Dios. La palabra piadoso tiene que ver con algo del corazón. Tiene que ver con temor reverente a Dios. Y es verdad, hay personas que son justas porque son piadosas. Su temor a Dios hace que ellos se comporten en obediencia a Dios. Pero no siempre es el caso. A veces hay personas que solamente son una fachada, solo apariencia. No hay realidad. Pero Simeón era un hombre que tenía las 2 cosas. Era justo, era piadoso. En tercer lugar, era un hombre que esperaba, dice, la consolación de Israel. Es un hombre que vive constantemente en una expectativa. ¿Qué es lo que esperaba? Ahora vamos a ver la palabra consolación. Significa, en resumen, él estaba esperando que apareciera el Salvador. Esto es lo que habían esperado estos hombres justos y piadosos a través de toda la historia. Cuando empezamos esta mañana, Christopher nos hacía acordar de esto. Nos hacía acordar de esa sensación de deseo. Esa noción de que todo a mi alrededor está mal. Y de que lo único que puede sacarnos de esta situación sería que Dios cumpla esa promesa y envíe el Salvador tan esperado. Ese sentir casi que no se puede contener del deseo de que por fin aparezca y transforme todo esto. Que nos libre del pecado, que cambie la esclavitud en libertad. Esto es lo que este hombre sentía. Simeón no era el único que deseaba esto, pero no eran muchos. Simeón era parte de lo que hoy diríamos era el remanente fiel de Israel.
Era parte de un grupo muy pequeño de judíos que en el medio de todo el pecado que había y todo el caos que había, ellos sí eran temerosos de Dios, ellos sí obedecían la ley y ellos estaban esperando que apareciera el Salvador. Simeón era un hombre de fe. Esto explica la razón por la que Simeón es un hombre justo y piadoso. Porque en el mundo antiguo eran igual que nosotros, eran pecadores, muy pecadores. No había nada bueno en el corazón. Pero cuando una persona que escuchaba acerca de la llegada del Mesías lo creía, Dios hacía lo mismo que hace hoy en nuestros corazones. Él nos justifica, Él nos limpia de nuestros pecados y Él nos da el poder para vivir una vida de obediencia. Esto es lo que pasaba con gente en el Antiguo Testamento. La esperanza del Mesías les había transformado sus vidas. Había cambiado todo. Había cambiado la forma en la que ellos vivían cada día. Habían cambiado su actitud hacia Dios. La esperanza de que un día el Mesías iba a venir. Bueno, era un hombre que esperaba. Yo les dije que hay muchos en la Biblia que se nos dice esto, que esperaban. En Lucas se mencionan algunos más. Por ejemplo, en el versículo 38, acá un poquito más adelante, no lo leímos, se nos dice así. Se habla de una mujer que también estaba ahí en el templo junto con Simeón y que ella también vio que este niño era el Mesías. Y después de ver que el niño era Mesías, dice así: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer, después de ese día, cuando vio a María y a José, y vio a Simeón, y vio a ese niño, y supo que era el Salvador, ¿saben lo que hizo? Empezó a recorrer toda la ciudad de Jerusalén. Ir por todas las casas, a toda la gente que ella conocía, y ella sabía que estaba esperando al Mesías, fue y se lo contó. Y le dijo: no sabes lo que pasó. Hoy estaba en el templo y vi al Salvador. Esta mujer conocía gente que esperaba, igual que Simeón. Se ve que había unos cuantos, no eran muchos. Dentro de esos que esperaban, por ejemplo, Lucas nos cuenta de que José de Arimatea, este hombre que al final, después que lo crucificaron a Jesús, fue el que fue y le pidió a Pilato el cuerpo, dice que él también era uno de ellos, porque dice así en el versículo 23, 51 y 52, dice: este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, al final de la historia, de nuevo se dice, él es uno que esperaba el reino de Dios. Si vos querés imaginarte la escena correctamente, tenés que lograr sentir esa ansiedad en tu corazón de qué sería vivir en opresión, qué sería vivir en desesperación, qué sería tener grandes promesas y saber que todo depende de que aparezca esta persona. Esa es la esperanza que ellos tenían. Y algo más se dice acá, ¿no? Era un hombre justo, piadoso. Él esperaba la consolación de Israel. Bueno, esa palabra consolación es una palabra que viene directamente del Antiguo Testamento, de los profetas. Déjeme leerle un par de versículos. En el Antiguo Testamento aparecen muchas profecías, pero el libro de Isaías es especial. Si vos comparás esta historia, te das cuenta de que Simeón conoce muy bien el libro de Isaías, por las palabras que él va a decir. Y acá, por ejemplo, Isaías 25:9 dice así: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Cuando Isaías ve el día de la llegada del Mesías, él se imagina que va a haber gente que va a decir estas palabras: le hemos esperado y al final llegó. Ahí en Lamentaciones, bueno, en Isaías 49:13, les leo uno más. Isaías 49:13 dice así: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo,
y de sus pobres tendrá misericordia. La consolación llegó. Así que este Simeón estaba esperando en las profecías que se cumpliera la consolación de su pueblo. Y este hombre dice algo más: el Espíritu Santo estaba sobre él. Es interesante leer esto, porque hay mucha gente que cree que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba, que vino recién después de Pentecostés. Pero esto no es verdad. Acá estamos leyendo la historia de un hombre que está viviendo antes de Pentecostés. Está viviendo antes de que comenzara la era de la iglesia. Y acá se nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué significa que el Espíritu Santo estaba sobre él? Bueno, hay más cosas que se dicen. En el versículo 29 dice que el Espíritu Santo le había revelado algo a Simeón. Y en el versículo 27 dice que el Espíritu Santo lo trajo a Simeón al templo. Este hombre está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en la vida de Simeón. Y es muy claro en esta historia. Bueno, ahora que conocemos al hombre Simeón y sabemos quién es, ahora podemos entender lo que va a pasar después. Este hombre piadoso, justo, que esperaba, lleno del Espíritu Santo, se nos dice en el versículo 27 que fue movido por el Espíritu y vino al templo. Si uno quiere ir a buscar al Mesías, ¿a dónde lo va a buscar? Este hombre fue al templo a buscar al Mesías. Tal vez hay un pasaje ahí en la profecía, en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el libro que dejó en silencio al pueblo de Israel hasta la aparición de Cristo, que en el capítulo 3, versículo 1 dice así: He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando terminó el Antiguo Testamento y se cerró toda la revelación del Antiguo Testamento, termina en este sentido, con este sentir: el Mesías viene, espérenlo. Pasaron 400 años. Pero esos profetas que dijeron: miren, espérenlo porque viene, dijeron esto: el Señor va a venir a su templo. Aquel a quien ustedes esperan va a aparecer. Y este hombre Simeón está en su casa. Él está ansioso por la llegada del Mesías. Y el Espíritu Santo obra en su corazón y él dice: voy a ir al templo. Sale de su casa y cuando llega al templo, llega en el momento exacto en el que María y José están parados al frente de ese sacerdote. Y probablemente él vio esa ceremonia y vio todo lo que estaba pasando. Y después de eso, seguimos leyendo en el versículo 27, dice: y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, todo lo que acabamos de leer, dice, él le tomó en sus brazos. ¿Puedes imaginar lo que sintió este hombre en este momento? Bueno, tener un niño en brazos te causa ternura, ¿no? Pero esto no es un niño. Este hombre conoce todo lo que se ha dicho de este niño. Él ha esperado toda su vida la llegada de este niño. Por lo que va a decir antes, parece ser un hombre de edad. Porque él dice: ahora ya está, ya no tengo más razón para vivir. Lo único que estaba esperando es que llegara a este momento. Es un hombre que esperó toda su vida a este momento preciso. Y yo me lo imagino con sus manos temblorosas y debilitadas por la edad, con su garganta y un nudo en su garganta. Los ancianos se suelen volver más sensibles, ¿no? Al final de sus vidas. Me imagino lágrimas corriendo de sus ojos. Y este hombre tiene en sus manos al que fue anunciado por siglos y que es el cumplimiento de toda la profecía. Y dice, lo tomó en sus manos y bendijo al Señor. Lo tomó en sus manos y bendijo. La palabra ahí bendecir significa él va a hablar bien de Dios. ¿Y qué otra cosa él puede hacer? Más que alabar al Dios que ha cumplido todo lo que él prometió.
Y escuchá las palabras de este hombre. Las palabras de este hombre van a mostrar esta expectativa y el cumplimiento de Dios de la salvación a Israel. Y en el versículo 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Bueno, nos salteamos el versículo que nos explica qué es lo que está diciendo. Porque él le había pedido al Señor algo y el Señor se lo había concedido. Le había concedido de que no iba a morir hasta ver con sus propios ojos al Mesías. Y de repente él tiene en sus manos a este niño. Falta mucho tiempo para que este niño crezca y tome el reino. Pero este hombre ahora dice: ahora puedo morir tranquilo. Puedo morir tranquilo porque vi con mis propios ojos a mi Salvador. Este hombre no tiene miedo a la muerte. Porque él cree que este niño que tiene en sus manos es una razón para tener esperanza aún más allá de la muerte. Él cree en un reino que no solamente es para los que están vivos en ese momento. Él cree en un reino que va a traer a la vida a todos los que han muerto en toda la historia, que son justos y piadosos, que temen a Dios y esperaban en la salvación de Dios. Y Él es uno, así que ahora puede morir en paz. Él sabe que Dios ha cumplido su promesa. En el versículo 30, ¿por qué él puede morir en paz? Dice: porque mis ojos han visto la salvación. Es interesante esta expresión, la salvación, que se dice acá. Porque la salvación de la que se habla acá no está hablando del concepto de salvar, sino de una persona que salva. En el idioma original, la terminación que tiene esta palabrita nos muestra este hecho. Nos muestra que se está hablando acá no del concepto de la salvación, sino de una persona. La razón es porque, bueno, siendo técnico, tiene un concepto personal. Está no en una forma neutra, sino que está en una forma masculina, singular, que explica que es una persona de quien se está hablando acá. No es de la salvación, sino de el Salvador. Lo que está diciendo Simeón es que este niño que él tiene acá es todo lo que la salvación requiere. Este niño que está acá es lo único que puede salvar. Este niño es la salvación. Dios es el que salva, pero este niño es la salvación. La Biblia lo dice una y otra vez, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación no es algo que el hombre logra, que el hombre crea o el hombre busca. La salvación es algo que Dios creó. Y es algo que Dios dio en la forma de un niño. La salvación es una persona. Fuera de esa persona no hay salvación. La salvación no es solo una actividad, es un niño. Eso es lo que representa, esto es lo que es. Este niño es la salvación. Esa salvación, dice el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Él le está hablando a Dios y está diciendo: Dios, tú preparaste esta salvación. La salvación no fue algo improvisado. Cuando vos lees la historia de la Navidad, a veces te da esa impresión. José llega a Belén y no tenía planeado venir a Belén. Tiene que hacer un viaje largo en una circunstancia muy difícil. Su esposa está embarazada y en Belén no encuentra lugar donde dormir, así que tiene que ir a un pesebre. Y cuando nace, los que le dan la bienvenida al Señor son unos cuantos animales, unos pastores pobres. Y vos decís: Señor, lo planeaste mal a esto, ¿no? Te da la idea de algo improvisado que salió mal. Cuando todo lo contrario es real, es la realidad. Cada detalle de este regalo de Navidad, cada detalle de la llegada de este Salvador fue preparado. La palabra preparar que usa acá es una palabra que se suele usar para hablar de un banquete. Preparar significa preparar todos los detalles para ese momento culminante cuando se sientan y comen todo, ¿no es cierto? Es como vos estás preparándote para el martes, el día de la Navidad,
Y hay cosas, ¿no es cierto?, que hay que prepararlas antes, y el lugar, y la comida, y todos los detalles, y todo tiene que ver con un solo momento. Eso es lo que tiene la idea acá. Le está diciendo Simeón a Dios, tú lo preparaste. No podemos entender todo lo que eso significa, porque la preparación de esta salvación tiene que ver con lo que Dios planeó en la eternidad pasada. Toda la historia de la humanidad apuntaba a este día. Cada imperio que se levantó, cada situación que el mundo vivió, el momento preciso, todo fue planeado para cumplir exactamente lo que Dios quería. Él lo preparó, y Él lo preparó, dice, delante de todos los pueblos, en presencia de todos los pueblos. Esto no es algo que tiene que ver solo con Israel. Viste que te dije que la idea de preparar es la idea de un banquete. Es la idea que Dios preparó la salvación y se la dio. ¿Pero a quién se la dio la salvación? Dice que Dios preparó la salvación delante de todos los pueblos. Jesús no es el salvador de los judíos solamente. Jesús no es el salvador de los cristianos solamente. Jesús es el único salvador que existe. Todos los pueblos tienen la mesa preparada delante de ellos para que ellos puedan participar de este gran banquete que es la salvación que Dios les otorga a todos. Hay un solo Salvador y Dios lo hizo para todos los pueblos. Simeón está diciendo cosas que no encajan muy bien con muchas de las ideas de los judíos. Que sin duda el Espíritu Santo tiene que haber movido a este hombre a darse cuenta de todo esto. Parte de lo que se dio cuenta es que Jesús es salvación frente a todos los pueblos. Y te das cuenta aún mismo en la historia de la Navidad, la forma en la que los gentiles participan de esto. Y te das cuenta por qué Lucas lo está contando. Probablemente el mismo un gentil, escribiéndole a un gentil que no es judío, para ser escuchado por muchos que no son judíos. Y que tienen que saber que este Mesías, Dios lo preparó delante de ellos también, para que ellos participen de esta salvación. Mirá qué más se dice de este Mesías. Este Mesías, este Salvador que Dios preparó, es luz para revelación a los gentiles. De todas las descripciones que se podrían dar del Salvador, la descripción luz es tal vez una de las más completas. Porque se usa mucho, se usa tanto en el Antiguo Testamento que cuando él lo dijo, cuando Simeón lo dijo, muchas cosas se le vinieron a la mente a la gente que lo escuchó. Tenés, por ejemplo, Isaías 9:2, donde dice así, yo se los leo, si quieren los anotan a los versículos. Dice, cuando está hablando de la llegada del Mesías, comienza con estas palabras: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La llegada de Cristo al mundo no es otra cosa que la llegada de la luz a un mundo en oscuridad. La idea de oscuridad en el mundo antiguo era muy gráfica. La idea de oscuridad es la idea de ser vulnerable, de estar en peligro, de estar en medio de muchas amenazas. La oscuridad no te permitiría, por ejemplo, si todo este salón estuviese oscuro, vos no verías nada de todo lo que hay acá. No podrías ver formas, colores, no podrías distinguir distancias, no sabrías nada, ignorancia total. No podrías disfrutar de nada de lo que la vista te da. Así está en el mundo. El mundo, Dios lo ve como un mundo de oscuridad, un mundo de ignorancia total. La gente no puede ver lo que tiene delante de sus ojos. Un mundo de peligros totales, porque hay amenazas reales. Este mundo vive al borde del precipicio, al borde del tormento eterno. Cada persona acechado por un ser cruel que quiere destruirles, que es Satanás. Es la oscuridad de este mundo. Y Cristo es la luz. Es la luz que resplandeció en la tierra de las tinieblas. Después, por ejemplo, en Isaías capítulo 60, versículo 1, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes resplandecerán de tu nacimiento. Y después, cuando Jesús llegó, no solamente Simeón dijo: Él es la luz. Jesús más adelante dijo, ¿no? Yo soy la luz del mundo.
El que viene a mí no va a andar en tinieblas, va a tener la luz de Dios. Jesús dice, yo soy esa luz, la única luz, la luz que dice Juan en el capítulo 1, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. La única luz verdadera, la única luz que puede alumbrar a un hombre, a todo hombre, no hay excepción. Esa luz es la que venía al mundo. Y esa luz es la luz para revelación, y acá es donde Simeón sacudió a todo su pueblo. Porque dice que esa luz vino para revelación a los gentiles. La palabra gentil acá es una palabra que los judíos usaban de forma despectiva. Cuando los judíos hablaban de un gentil, hablaban de una persona pagana, una persona pecadora, una persona ignorante, idólatra, una persona inmunda, una persona que de solo tocarla te contaminarías. Ese es un gentil. Por eso los judíos no se juntaban con gentiles. Por eso los judíos pensaban que si vos vivías en Nazaret, eras un traidor, eras un amante de los gentiles, porque ahí cerquita de Nazaret había una guarnición de soldados romanos muy grande, y todos los que vivían en Nazaret trabajaban para los soldados romanos. Y si vos vivías en Nazaret, eras un amante de los gentiles, con desprecio. Y ese fue el lugar donde Jesús creció, ¿no? Él fue nazareno. Él creció en Nazaret. Él fue un amante de los gentiles porque Él vino como la luz que iba a traer claridad, que iba a descubrir. La idea de revelar ahí significa sacar la tapa, sacar la cubierta, sacar la ceguera. Jesús vino a sacarle la ceguera a todo ese mundo idólatra, a todo ese mundo pagano, a todo ese mundo pecador. Y ese es el Salvador del mundo en nuestro tiempo. Jesús no vino a buscar a los justos, Él vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El sano no tiene necesidad de médico, el enfermo tiene necesidad de médico, dice el Señor. Y Él vino como la luz de los gentiles. Vino para revelación a los gentiles, pero esto no significa que Israel no tiene nada de especial, porque Él vino, Él es luz para los gentiles y Él es gloria de tu pueblo Israel. Me encanta esto, porque para esta nación su gloria es el Mesías. La gloria de esta nación no es su grandeza, no es su sabiduría, no son sus riquezas, no es su tierra. La gloria de esta nación es que Dios le eligió para hacer el camino por el cual el Mesías vendría. La gloria de esta nación es Jesús. No hay más gloria para Israel que esta. Israel no tiene nada de especial, nada para alabar. Más que esto, Dios la amó. Dios la eligió y Dios la exaltó. Por lo tanto, hay una gran gloria esperando para Israel. Esa gloria que todavía no se manifestó por completo. Pero esa gloria que un día va a estar. El día cuando Israel reciba a su Salvador y Cristo reine en Jerusalén sobre todos los pueblos, y todos los pueblos vengan a Israel a buscar al Salvador. Todos los pueblos vengan a los judíos y le digan, llévanos hasta donde está el rey. Y para todo el pueblo de Israel, Jesús va a ser su gloria. Hoy es su vergüenza. Hoy es su enemigo. Hoy lo desprecian. Pero un día van a reconocer, Él es su gloria. Esta es la gracia de Dios, que quiso poner su gloria en este pueblo. Jesús es gloria de tu pueblo. Este es el pueblo del Salvador. De todos los pueblos de la tierra, este es el pueblo, Israel. La nación física, étnica de Israel, es su pueblo. Ya explicamos, Él vino como un judío, real, completo. Así que, ¿quién es este niño? Este niño es un verdadero israelita, sujeto a la ley. Este niño es un Salvador universal señalado por un hombre de fe. Este es el Salvador universal señalado por un hombre de fe. Y en tercer lugar, este niño es un factor decisivo en todos los tiempos a partir de él.
¿Quién es este niño? Es un factor decisivo. Nadie se enfrenta con Cristo sin ser movido en una de dos direcciones. Esto es lo que va a decir los próximos versículos. Miren el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Esperen un poquito. ¿No sabía ya María quién era este niño? ¿No lo sabía José? ¿No se lo había dicho el ángel? Pero ahora Simeón le está diciendo todo esto y ellos están asombrados. ¿Por qué se asombran? Es que aunque ellos saben todo lo que Jesús va a hacer, ellos no saben cómo va a llegar a ser lo que va a hacer. Ellos no tenían ni idea que ese día se iban a encontrar con este hombre en el templo. No tenían ni idea todo lo que este hombre estaba pensando y todo lo que él iba a decir sobre este niño. Ellos no tenían ni idea de todos estos detalles. Y la vida especialmente con María, vos lo podés notar en los evangelios, es una vida de sorpresa tras sorpresa. Porque ella va descubriendo a su Salvador. Ella ya sabe quién es y quién va a llegar a ser, pero ella no sabe cómo, ella no sabe cuándo, ella no sabe el camino que eso va, y ella lo va descubriendo, y cada vez que pasa algo, ella lo guarda en su corazón. Y lo medita y lo analiza. Así se entiende este pasaje, ellos están asombrados. Pero no termina lo que Simeón va a decir. Dice en el versículo 34, y los bendijo Simeón, esto es a José y a María, los dos ahora son bienaventurados, son los padres de este niño que va a cumplir todo esto. Pero ahora Simeón se enfoca en María y va a hablarle a María, como si José no estaría ahí. José está ahí, él escucha todo lo que se va a decir. Pero Simeón ya no le habla a José, ahora le habla solo a María, porque ahora Simeón le va a hablar del futuro de Jesús. Le va a hablar de lo que le espera en los próximos años. Y hay una teoría de por qué Simeón no le habla a José. Es porque José no va a participar de todo esto. Por alguna razón José va a estar ausente de todo lo que va a venir. O vos viste a José en los años que Jesús estuvo haciendo ministerio. José fue uno de los discípulos de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? ¿Dejó de creer? ¿O se fue? ¿Se casó con otra? ¿Qué pasó? No, nada de todo eso. Lo que suponemos es que José murió una muerte prematura, en algún momento entre la edad de 1 año o 0 años hasta la edad de 30 años, pasó mucho tiempo. Y probablemente José en ese tiempo murió. Y José no vio nada de todo lo que Simeón va a decir ahora. Por eso es que Simeón la mira a María y le va a hablar a María solamente. Y le dice así, he aquí, de nuevo lee aquí, ¿no es cierto? Muy importante, presten atención, esto es algo que no pueden pasar por alto. He aquí, María, este está puesto para caída y para levantamiento. Este está puesto para caída y para levantamiento. La idea de que este está puesto significa que lo que Jesús va a vivir no es coincidencia, no va a ser el resultado de lo que otros hagan con él, sino que para esto él vino. Él fue puesto para esto. ¿Fue puesto por quién? Por el Padre, que lo planeó y lo está ejecutando. Jesús nació para esto. Desde el primer día de su vida, su destino estaba escrito. Él vino al mundo para esto y él fue puesto para esto. ¿Para qué? Usa dos expresiones. Fue puesto para caída y para levantamiento. La misma persona, dos resultados totalmente distintos. El primero, una gran caída. Caída, tal vez la idea que a veces se traduce esta palabra es como una destrucción. Un tropiezo. Jesús va a ser el que va a traer a personas hacia destrucción o levantamiento. Esta palabra levantamiento puede significar resurrección o exaltación. Estas personas están abajo y ahora van a estar arriba, o estas personas van a ser destruidas. Jesús fue puesto para esto. Yo decía hace un momento que
nadie puede enfrentarse a Cristo y no ser movido en su corazón hacia una de estas dos direcciones. Porque Cristo es ese gran quiebre. No solamente Cristo quebró el calendario de la historia, Cristo quiebra toda la humanidad. Cristo separa dos clases de personas. Cristo separa a las personas que van hacia su ruina y destrucción y personas que van hacia su exaltación, hacia la resurrección, hacia la esperanza gloriosa. Cristo es el punto de quiebre y no hay cómo esquivarlo. La forma en la que tu corazón, aún en este momento, está respondiendo a esta palabra en cuanto a Jesús, representa y refleja quién sos vos. Representa en qué dirección estás yendo. Representa si vos sos uno de los que está siendo levantado o está siendo caído por Cristo. Cristo es ese gran punto de quiebre. Muchos textos lo dicen, les voy a leer un par. Ahí en 1 Corintios 1, 23 y 24 dice así, por ejemplo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Acá Pablo está diciendo, mira, nosotros nos paramos a predicar en una plaza. Y en esa plaza decimos el mismo mensaje. Hablamos de la cruz de Cristo, no hablamos de nada más. Mientras estamos hablando, algunas personas dicen, esto es una locura, no tiene ningún sentido. Algunas personas se enojan contra nosotros. Algunos judíos que no quieren aceptar que Jesús es el Mesías se enojan y dicen, no. Él no cumple con los requisitos porque el Mesías tendría que habernos liberado y Él no lo hizo. Su mensaje fue distinto. Se enojan. Pero hay algunos donde nosotros podemos ver el poder de Dios. Un poder que les salva. Y estas personas que estaban antes perdidas, ahora son transformadas. Ahora sus vidas van hacia un destino glorioso y ahora ellos empiezan a caminar ese camino de salvación. ¿Y qué pasó? Fue Cristo. Fue ese punto de quiebre. Y toda la humanidad está dividida por Cristo. Cristo no solamente dividió al pueblo de Israel. Cristo divide la humanidad entera. Cristo divide las familias. Cristo divide todo el mundo con este mensaje para caída o para levantamiento. En 1 de Pedro 2, 7 al 8 dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro dice lo mismo que acabamos de leer de parte del apóstol Pablo. Él dice, ustedes escuchan hablar de Cristo y para ustedes es precioso Cristo. Pero esto no es verdad para todos. Hay personas que se resienten de Cristo, se endurecen contra Cristo, lo abandonan, le dan la espalda. Y estas personas siguen en ese camino de perdición hasta que al final de esta vida entran en el lago de fuego eterno. Y Pedro dice, es la piedra. La misma piedra que los edificadores echaron vino a ser la principal piedra del ángulo. ¿Cómo la misma piedra que uno la tira, otro la agarra y la pone en la base del edificio que va a sostener todo lo demás? Pero eso es Cristo. Gente lo tira y gente lo pone en el centro de su vida. Él es lo que divide todo. Y esto había sido profetizado antes. En Isaías 8:14 dice así: entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados.
Él va a ser un santuario, pero muchos van a desechar esa piedra. No hay terrenos neutrales. Bueno, Cristo va a ser puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Cristo va a ser una marca que no vas a poder pasarse por alto. Y vas a tener que tomar dos respuestas hacia Cristo. Cristo no es la clase de mensaje que vos podés escuchar y decir, bueno, está bien para vos. Si eso te sirve, créelo y déjame a mí seguir con mi vida. Cristo su mensaje es tan drástico que te pone en uno de dos campos. Es tan divisivo que te pone o a favor o en contra. Jesús lo dijo, ¿no? Los que no están con nosotros son por nosotros. El que no edifica desparrama. No se puede pensar en que el cristianismo simplemente se una a todas las demás religiones en la búsqueda del común bien por todos. Porque Cristo es esa piedra que o la desechás o la volvés la principal piedra del ángulo. Cristo es lo que divide todo. Por lo tanto, los apóstoles predicaron un mensaje que fue así de contundente. Y cuando vos mirás a Pablo, cuando él salía a predicar, las ciudades donde él iba no quedaban como él las encontró. Terminaban de una de dos maneras. O un avivamiento, mucha gente se convertía, o una turba que lo quería matar. Pero no había gente indiferente que decía, sí, es un buen mensaje para ustedes. Confronta el mensaje del Evangelio. Como confrontó en tiempo de Jesús. Jesús fue la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dijimos. Pero el mundo fue por el hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa luz que alumbra a todo hombre fue rechazada porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Jesús fue repulsivo para las personas. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que haya sido más odiado que Cristo. No hay nadie que a través de los siglos haya sido más insultado, blasfemado y perseguido que Cristo y sus enseñanzas. Han habido naciones enteras que decidieron borrar a Cristo. Han habido hasta grupos musicales como los Beatles que dijeron que iban a superar a Cristo con su fama, ¿no? ¿Se acuerdan? Famosa frase. Cristo ha sido la razón de más burlas, menosprecio y ataque en toda la historia. Y este Simeón tiene en sus manos a este niño. Pero este niño pequeño va a crecer para convertirse este hombre odiado. Este hombre perseguido. Desde pequeño lo va a vivir, ¿no? ¿Se acuerdan? Herodes. Todavía era un bebé y ya lo querían matar. Durante todo su ministerio, Jesús recibió la oposición de toda clase de personas, especialmente de los líderes judíos, que terminaron llevándole hasta la cruz. Jesús podía estar predicando y en medio de la predicación una persona se levantaba y empezaba a argumentarle, empezaba a tratar de ponerle una trampa para que él diga algo que después puedan destruirle. La gente los invitaba a su casa y le ponían cara feliz, esperando que él se equivoque en algo y poder comérselo vivo. Jesús fue el centro, el ojo de la tormenta, toda su vida. Y esto es lo que Simeón le dice. Él va a ser una señal que será contradicha. La palabra contradicha significa contradecir, ¿no? Oponerse, hablar en contra, negar. Hay muchos pasajes. Ahí en la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 4, él recuerda a Cristo de esa manera. Se unieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron a una en contra del Señor y contra su Cristo. Hebreos 12, versículo 3 dice, considerar a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Piensen en Cristo y piensen en toda la oposición que Él llevó. ¿Y ustedes piensan que para ustedes va a ser más fácil? Cristo es esto. Cristo es una señal que será contradicha, va a ser atacada por este mundo de tinieblas. Pero aún frente a los ataques, qué tremendo el amor que el Padre tiene para aquellos mismos que le atacan. Se mira en la mente ahí en Romanos capítulo 10, cuando termina Pablo esa sección, ¿no es cierto?, del Evangelio, que es un tropezadero para el judío. Porque ellos intentaban establecer su propia justicia y no se abrazan de la justicia que es de Dios. Pero si solamente clamarían a Dios, si solamente dirían Señor, Él los salvaría. Pero ¿qué dice el Señor? Dice al final: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mientras el mundo levanta el puño contra Cristo, se burla de Cristo, ataca su mensaje, ataca su persona, Dios extiende sus manos. En ese pasaje está hablando de Israel, que fue el pueblo al que Cristo vino y quien rechazó a Cristo, pero este es el corazón de Dios para todo el mundo. Él extiende sus manos hacia este mundo, pero esta es la realidad. El mundo está dividido frente a la persona de Cristo. Bueno, en el versículo 35 hay algunas palabras personales para María en cuanto a Cristo. Entonces le está hablando de cómo va a ser la vida de Cristo. La vida de Cristo va a ser una que va a dividir. La vida de Cristo va a ser una que va a ser rechazada, atacada como ninguna otra. Y esta es la mamá. ¿Cómo te gustaría, mamá, que eso digan de tu hijo? Es tu hijo, ¿no? Más allá de que ella fue y lo entregó a Jesús en ese templo, ella es su mamá. Y María vivió la experiencia de mamá con Jesús, porque Jesús fue un hombre, vivió todas las experiencias de un hombre. Y el hecho de que Cristo haya sido dado por Dios para esta misión iba a romper el corazón de esta madre. Esta madre bendita, que tuvo ese gran gozo y privilegio de tener en su vientre al Salvador, pero una madre que va a ser atravesada por una espada. Dice el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. Lo más probable que lo que se está refiriendo Simeón es al final de la vida de Cristo, cuando esa madre esté parada al frente de un hombre desfigurado. Un hombre que está completamente ensangrentado, con su espalda abierta, clavado a una cruz, un mundo burlándose a su alrededor, y esa madre al frente de esa cruz. Simeón está hablando proféticamente de parte de Dios, movido por el Espíritu Santo, de lo que va a significar la vida de Cristo para esta mujer. Pero toda la vida de Cristo va a llevar hasta este clímax. Y dice el versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La vida de Cristo va a revelar el corazón de un Pilato que valora más la popularidad, su posición, que la verdad en cuanto a Cristo. Y Cristo lo puso en esa situación donde Él iba a decidir qué iba a hacer. Decidir que Cristo era el Salvador implicaba perderlo todo. Y Cristo es esa piedra que divide. Y Pilato tomó su decisión, ¿no? Una decisión que hoy recuerda en el medio del tormento, como el día en el que Él se lavó las manos y entregó al Salvador, por amor o por no temer a los que tenía a su alrededor. Jesús reveló las intenciones del sumo sacerdote, que se mostraba como un hombre muy religioso, pero que Cristo vino y todos se iban atrás de Él. Y su amor por el poder,
Su amor por su fama y su posición le llevó a que, sabiendo que estaba matando al Mesías, armara todo el complot para deshacerse de Cristo. Él reveló el corazón de este hombre hipócrita. Él reveló corazones como el del joven rico, ¿no? Que frente a Cristo le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: bueno, vende todo, dalo a los pobres y seguime. Y él se fue avergonzado, se fue entristecido, porque tenía muchas riquezas. Bueno, Jesús va a revelar tu corazón también, esta misma mañana. Porque la forma en la que vos respondas a Cristo va a mostrar qué hay en tu corazón. ¿Quién sos realmente? ¿Estás en la dirección de la caída o del levantamiento? Y termina con esas palabras, ¿no? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero yo quiero cerrar todo con el versículo que pusimos acá adelante. El versículo 30, donde Simeón, con ese niño, alaba al Señor. Y lo alaba, y esta es la razón por la cual lo alaba: porque han visto mis ojos tu salvación. Pero quiero que pienses que Simeón no fue el único que vio a Cristo ese día, ¿no? Jesús llegó en brazos de su mamá, pasó alrededor de mucha gente hasta llegar al templo. Frente al templo había un sacerdote que lo recibió, que purificó a María, que confirmó en María la entrega que ella hacía de este niño. Y nada pasó. Y acá hay un hombre que alaba al Señor, porque él entiende quién es este niño. Él es el Salvador, y mis ojos lo vieron. Es tanto el gozo que él siente, dice: me puedo morir en paz. ¿Podrías decir eso vos esta mañana? Decir: mira, me puedo morir en paz hoy, porque mis ojos vieron al Salvador. Porque yo sé quién es ese niño. Yo he creído en él. Y Dios va a cumplir y va a terminar todo su plan. Y va a cumplir su salvación para mi vida. Podrías decirlo esta mañana. Si no es así, este es el momento para responder, para hacer lo que deberían haber hecho esos judíos. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vos recibí a Cristo. Esta mañana podés clamar a Dios y decir: Señor, sálvame. Recibir a Cristo como el Salvador y el Señor de tu alma. Bueno, vamos a terminar orando. Y quiero invitarte a hacer justamente eso, ahí en tu corazón. Y sé que hay muchos acá que ya han clamado a Cristo y que hoy dicen: sí, puedo morir tranquilo. Mis ojos vieron al Salvador. Y tal vez esta mañana yo quisiera hacer otro desafío. Ahí con tus ojos cerrados, quiero que recuerdes todo lo que dijimos de Simeón. Y con eso en mente, quiero que escuches este versículo. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tal como Simeón, hoy la espera no terminó. Porque aunque Cristo vino en su primer venida en humillación, esperamos el día en que Él venga en gloria. Y mi pregunta es: ¿sos vos uno como este hombre? ¿Sos vos un hombre justo, piadoso, que espera la consolación y que vive en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Que pueda ser así. Decíselo ahora también en tu corazón. Decile ahí en tu corazón lo que quieras responder a Él.
Padre, gracias por esta mañana, gracias Señor por este pasaje que nos vuelve a poner en perspectiva qué es lo que estamos celebrando. Y Señor, hay tanto para celebrar. Él es nuestro gran Dios y Salvador, a quien hemos visto, quien nos asegura nuestra redención futura, Señor, nuestra final, completa salvación. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir en este mundo esperando y vivir de esa forma justa y piadosa en temor a ti hasta que se cumpla ese día. Y Señor, si fuese a ser hoy, tal como esa mañana Simeón se despertó y no sabía que ese era el día en que iba a tener en sus brazos al Salvador. Señor, si fuese a ser hoy el día en que vamos a encontrarnos con nuestro Salvador, a quien amamos, Señor, aunque no le hayamos visto. Prepáranos para ese día, que estemos listos, Señor, tal como Simeón lo estaba. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.